Bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos de las diferentes técnicas de abordaje para rinoplastia y septorrinoplastia. De forma clásica hemos entendido dos abordajes: el abordaje mediante rinoplastia cerrada, el cual se realiza a través de los orificios de la nariz, y el abordaje mediante rinoplastia abierta, en el cual, aparte de esa incisión de rinoplastia cerrada, realizamos una pequeña incisión a nivel de la región más estrecha de la columela. La única ventaja que presenta el abordaje cerrado respecto al abierto es que ciertamente nos evita esa pequeña cicatriz. En nuestra experiencia, esa cicatriz es totalmente invisible y no nos supone un problema. Sin embargo, las ventajas de la rinoplastia abierta respecto a la cerrada son numerosas. La primera de ellas es asegurarnos de mantener una funcionalidad perfecta en la nariz. Lo importante cuando abordamos un organismo como el nasal, que debe ser estético y funcional, no es lo que quitamos, sino lo que dejamos. Y en ocasiones, cuando realizamos la rinoplastia cerrada, vemos verdaderamente qué parte de cartílago extraemos, pero no podemos ser perfectamente conocedores de cómo queda la estructura remanente dentro de la nariz. Es por ello que mediante el abordaje abierto levantamos la piel y sin realizar excesivas indagaciones en la nariz, es decir, sin ser agresivos, sí que podemos controlar perfectamente los cartílagos alares, los cartílagos triangulares, las uniones entre ellos, y además nos permite mantener estructuras tan importantes como el ligamento epitaquii, que nos marca la región del supratrip y que nos disminuye la inflamación postquirúrgica, nos permite ver perfectamente el domo y sus estructuras, y nos permite además, cuando realizamos el estrechamiento de la base nasal y el tratamiento de la giba dorsal, mantenerlo todo en perfecta armonía. Otra gran ventaja de la rinoplastia abierta es que nos permite separar el cartílago del hueso cuando vamos a tratar este último. Si no hacemos esto, al tratar el hueso, que se continúa con el cartílago triangular, esta región, es inevitable dañar la válvula interna nasal, ya que ese cartílago va a estar adherido y lo vamos a rasgar. Esto en ocasiones no tiene trascendencia, pero en otras genera pitidos y genera dificultades respiratorias. Por ello, abogamos por la rinoplastia abierta. Además, según los protocolos que estamos manejando actualmente, tanto preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, hemos conseguido disminuir el edema postoperatorio de la rinoplastia abierta de forma que no suponga un problema, como clásicamente sí que había supuesto, mediante infiltración anestésica durante 10 minutos para evitar que suba la frecuencia cardíaca del paciente, e incluso estamos intentando realizar técnicas más avanzadas, lo que conocemos como la Open Close Rhinoplasty, en la cual no hacemos ese abordaje transcolumnelar, sí que realizamos todos los abordajes de la rinoplastia abierta, y si somos capaces por la estructura nasal de estar visualizando de forma perfecta todos los componentes de la nariz, mantenemos la columela sin cortar. En caso de que no sea suficiente este abordaje, realizamos una rinoplastia abierta convencional. Es por ello que, explicando esto a nuestros pacientes, les pedimos que confíen en nuestro criterio y en función de cada nariz y de sus estructuras decidamos finalmente en quirófano cuál va a ser la opción idónea en su caso. Al final tenemos que conseguir una nariz bonita, armónica, excelente y funcional. Your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I've never